sublimadores, estamos nuevamente en nuestro canal de YouTube, Apumba Sublimación. Mi nombre es Muriel, me acompaña también Matías y hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el paso a paso para realizar tazas en horno 3D. Como saben, nosotros trabajamos con el horno 3D, ya hemos compartido algunos videos y la verdad es que el tema de la taza es una consulta frecuente. Yo siempre digo que cuando todos nos metemos en el mundo de la sublimación, cuando empezamos con nuestra tradicional máquina de 8 en 1, de la resistencia recta de tazas, ¿con qué empezamos? Con la taza, justamente. Y cuando empezamos a trabajar con el horno, nos sucede lo mismo, ¿sí? El primer insumo que generalmente probamos en horno es la taza. Bien, yo quiero mostrarles acá, no sé si se ve bien en cámara. A ver ahí nuestra cámara. Estas son tazas que hemos hecho en el horno, ¿sí? Miren el brillo que tienen. Tenemos tazas cerámicas, nosotros trabajamos con tazas importadas. Y lo mismo con las tazas de polímero, ¿sí? Esta también es taza importada de polímero, fondo de color. Quedan perfectas en el horno, ¿sí? Algo que a mí me gusta aclarar cuando hablamos de tazas y el horno es que, a diferencia de otros insumos, la taza que yo hago en la resistencia recta y la que hago en el horno tiene la misma dimensión de sublimado, ¿sí? No nos pasa lo mismo con las botellas. Por ejemplo, si yo sublimo una botella Hopi en lo que es la resistencia recta de tazas, no la podemos hacer full print. Pero si la hacemos en el horno, como, a ver, vamos a mostrar acá, ven que ya hemos mostrado, si la hacemos en el horno, sí vamos a lograr el full print. Con las tazas no sucede lo mismo. Con las tazas, la misma superficie que puedo sublimar en la resistencia recta de tazas es la que puedo sublimar con el horno. Es decir que en el horno, más allá de lograr, digamos, todo lo que es el alto de la taza, nunca voy a poder lograr el, digamos, full print. ¿Por qué? Porque es un insumo que tiene asas, ¿sí? Y otra de las cosas a aclarar antes de arrancar con el paso a paso es que justamente como es un insumo con asas, vamos a trabajar con estas agarraderas de silicona, ¿sí? Que son reutilizables. Y también les vamos a explicar por qué no es conveniente, por qué no es, digamos, óptimo utilizar lo que conocemos como el film termocontraíble, que sí utilizamos para otros insumos que no tienen asa, como son los mate listo, como son las botellas Hopi, ¿sí? Aclarado esto, arrancamos con nuestro paso a paso. Entonces, teniendo en cuenta que es, digamos, la misma superficie a sublimar que puedo hacer en una resistencia de tazas, la plantilla con la que trabajo es de 21,5 por 9,5 de alto, ¿sí? Descubrimos también que algunas tazas, algunas líneas de tazas, nos permiten trabajar hasta 22 centímetros de diámetro por 9,5 de alto, ¿bien? Y el paso es el mismo, el primer paso es el mismo. ¿Qué hago? Tengo que sujetar con esta cinta, que todos ya conocemos los que trabajamos en la sublimación. Nosotros siempre trabajamos con esta celeste, nos resulta mucho mejor que la tradicional cinta amarilla. Y voy a sujetar mi plantilla a la taza, ¿sí? Es importante también recordar que generalmente cuando pasamos de la resistencia de tazas al horno, lo hacemos sobre todo para aumentar la productividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en el horno puedo hacer en el mismo tiempo que hacía, por ejemplo, en la resistencia tradicional de tazas, una mayor cantidad de tazas. Entonces sujetamos la plantilla por acá. A ver si quedó ahí bien. Sujetamos nuestra plantilla. Yo siempre lo que hago es colocar más cinta del lado del papel, de la plantilla, que del lado del insumo. No sé si se ve bien. Lo tenemos. Dos.
el último cuarto. Bien. Y el paso 2, que lo vamos a tener a Matías explicándolo, ¿sí? El paso 2 es la clave para que nos salgan bien las tazas sublimadas en horno. ¿Por qué? Hemos visto que muchos colegas nos muestran que la taza en horno les quedó con esta marca. A ver si ahí me indica mi compañero, ¿se ve bien? ¿Vieron que hay una diferencia? Acá termina el diseño y se notan las marquitas de la cinta y me queda el resto de la taza de un color oscuro. ¿Sí? Este es el error más común cuando trabajamos con las tazas. En realidad cuando trabajamos con el horno, porque miren acá trabajamos con un jarrito de polímero y tenemos la misma marca. Así que vamos al paso 2 con Matías, que nos va a contar un poquito del truquito para que no nos quede esa marca. Bueno, vamos a seguir con el segundo paso después de a ver cómo usamos la silicona en las tazas de cerámica, y vamos a contar el secretito para que no queden las marquitas, no sé si se alcanza a ver, las marquitas de la misma quemadura del horno cuando se hace el ciclo de sublimación. Es muy fácil, es muy simple lo que hay que hacer. Simplemente agarramos una hoja, en este caso una A4 o cualquier hoja. Descubrimos que es mejor si al ser una A4 la doblamos y obtenemos casi la misma medida de lo que es el ancho de la taza. Entonces es mejor hacerla doble, cosa que también tenga más presión, porque el secreto de la sublimación, como todos sabemos, es la presión y la temperatura en el producto. Entonces, al tener nuestra malla siliconada más una doble hoja, vamos a ocasionar que la taza en sí tenga más presión. Esto es muy simple. Acá tenemos una hoja 4, como dijimos, la doblamos al medio y acá más o menos aproximadamente sacamos el largo, no de la malla, sino el largo que nos cubra de asa, que dé la vuelta y se nos junte en el último pedacito donde toca la asa. ¿Alcanza a ver ahí? En el último pedacito. Yo ya más o menos lo hago a ojo porque ya lo sé, sino con una regla lo vas marcando, creo que debe ser unos 23-24 centímetros aproximadamente. Cortamos. De todas formas, si ves que no te queda, lo vas cortando en el momento. Ahí cortamos, apoyamos siempre en el mismo donde termina la asa. Acá corté mal, entonces vemos que todavía me queda un pedacito más que no me... La idea es que tampoco toque contra el asa, que quede lo más cercano posible a donde empieza el asa, donde empiezan las patitas de cada asa, que quede ahí. Así que vamos a cortar un poquito más, cosa que quede más parejo. Vamos a ver, perfecto. Ahí estamos. Si pueden ver, tocan la hoja, toca justo donde empieza la asa. Vamos a ver ahí. Agarramos nuestra malla siliconada, la presentamos, ponemos, si se ve ahí. Siempre tratemos de que, como las tazas no siempre son todas uniformes, siempre hay alguna un poco más grande, un poco más chica, tratar siempre que la parte de abajo de la cola sería de la taza o del fondo de la taza sea un poquito más alto, cosa que la presión sea uniforme y tenga mucha presión en la parte de abajo, porque es donde siempre más va a costar que llegue la sublimación que a la parte de arriba. No lo sé por qué, pero es así. Así que tratamos de apoyar, dejamos siempre un poquito, medio milímetro por fuera. Ajustamos, apoyamos con el dedo, esta la mantenemos. Si ustedes quieren, yo porque ya estoy un poco más canchero con esto, lo hago así. Si ustedes quieren, le pueden poner una cinta previa para tratar de que se quede bien asegurado. Pero si no, no hay problema. Ajustamos bien, traten siempre de ajustar así, tomando las dos puntas a lo largo, cosa que la presión de cuando haga el clic sea uniforme. Ahí está, ahí quedó.
ya quedó nuestra taza armada. Así que bueno, vamos a terminar con las 3 que tenemos acá. Y vamos a mostrar el del film. ¿Cuál era la tacita del film? A ver si mi cámara me ayuda. ¿Cuál era la tacita del film? Esa. Esta era la tacita del film. Perfecto. Bueno, muchas personas nos han preguntado en estos días en las redes si podían hacer con el papel film que usamos para hacer termos, para hacer botellas y demás, si podíamos usarla con la taza. De poder se puede, pero no le va a quedar bien. ¿Por qué no le va a quedar bien? Por la simple cuestión de que tiene un asa y vos necesitas para la sublimación la presión en toda la superficie. Entonces te va a quedar una taza que la superficie te va a poner, un ejemplo, te va a quedar de acá hasta acá, y todo esto te va a liberado porque va a estar levantado por el asa. Vamos a hacerlo para que sepan de qué estamos hablando. Ponemos la taza en un papel film. Claro, porque muchos nos comentaban que, a ver, teniendo en cuenta el criterio de la botella, que el film se adhiere tanto a la superficie, claro, eso es correcto, que se adhiere el film al insumo. Perfecto. Pero en este caso, no como necesitamos para que se cumpla con la sublimación, porque justamente tiene un asa que no nos va a permitir que se aferre este film termocontraíble a la taza de cerámica. Si ustedes lo quieren hacer para que no, le puedo bordar, le puedo sublimar en el asa algún nombre o algo, y sí, lo van a poder hacer, en ese momento lo van a poder hacer. Lo último, lo que yo les recomiendo si quieren hacer eso, es que primero la sublimen de la forma tradicional, y después si quieren le agregan el papel film para poder sublimar la parte del asa, que lo que por ahí muchos dicen quieren poner el nombre. Eso puede ser una idea, la verdad que no lo probamos nunca, pero podría ser. Una vez sublimada, como la sublimamos normalmente en el horno, o si el que tiene la prensa común y corriente de taza. Pero bueno, voy a mostrarle el por qué yo digo que es complicado hacerlo. Porque como vemos acá ya entra muy justo la taza. Y ya acá no hace falta ni pasarle la pistola de calor para que ustedes se den cuenta que queda todo ese puente. Es más, por acá yo ya estoy viendo que pasa la luz. Y más que esto no se va a comprimir. Pero bueno, se lo vamos a demostrar. Agarramos nuestra pistola de calor. La ajustamos justo acá. Lo que más que pueda, la probamos ahí. Prendemos nuestra pistola de calor. Y acá está la muestra de por qué no se van a poder sublimar con el papel film. Como ven, está toda esta parte levantada, más o menos desde acá hasta acá. Esto no tiene contacto, o sea que el papel que esté abajo con el sublimado no va a tener contacto. Y aparte de eso, acá atrás luz, yo por lo menos lo puedo ver, se ve, entonces no está herméticamente cerrado. Acá tenemos el papel, así que va a ser medio complicado. La verdad que el que lo quiera probar y por ahí hay alguien que lo probó y lo pueda saber, estaría bueno que lo digan. Nosotros, la única forma que yo le puedo encontrar productivo usar este tipo de film en las tazas es si le queremos poner algún tipo de nombre o algo en la asa. Pero una vez sublimado, como comúnmente usamos la malla siliconada, o bien el que no tenga horno, que lo haga con la resistencia común y corriente. Pero ahí también, Matías, hay que ver qué pasa con esa taza que va a ser doblemente expuesta también al calor. Habría que probar. Recordemos que probarlo, al ¿verdad? ser expuesta una vez más al calor, seguramente pierde el color, ¿sí? Sí, y además teniendo en cuenta que, bueno, ya demostramos que con el film termocontraíble la superficie a sublimar Tiene que es ser lisa.
es menos de la que logramos con la resistencia y mucho menos de la que logramos con nuestras mallas siliconadas. ¿Sí? Acá tengo más o menos la línea, acá así a simple vista, de donde termina, de acá para arriba se levanta todo. Así que acá para arriba no hay presión sobre el papel y sobre la taza. Es muy poco, es muy cortito el ángulo que uno puede llegar a tener para hacerlo con el film. La verdad que, a no ser que haya un invento que se pueda cortar esto, es muy rebuscado. Seguramente si alguien tiene el tiempo lo hará y capaz sale bien, pero bueno, yo les recomendaría que no lo usen. Pero bueno, eso queda de cada uno, que haga su prueba, ¿no? Obviamente, como todo. Y además de esa recomendación, Matías, los sublimadores siempre tratamos de digamos, abaratar costos, ¿no? Más allá de trabajar con productos de calidad. Y el film termocontraíble, una vez que lo utilizamos, no lo podemos volver a utilizar. Por eso también se recomienda que utilicemos estas mallas siliconadas, que las compramos una vez y podemos hacer 1000 tazas que la malla va a seguir intacta. En cambio, si utilizamos este film, además de que no nos cubre toda la superficie, vamos a agregarle un costo innecesario a nuestra producción final. Si bien estas mallas son caras, creo que están ahora alrededor de los 1.300, 1.400 pesos acá en Argentina en Mercado Libre. No sé cuándo estarán viendo algún proveedor de sublimación, solamente un poco más barato que creo que está en Mercado Libre. Pero para lo que es taza hay que usar siempre esto, tazas, chop, cualquier cosa que use asa, hay que seguir manejándose con la prensa siliconada. Entonces, y otra cosa que me estaba olvidando, que para que es muy importante usar el papel, la silicona es muy fácil de pasar la tinta, más cuando está tanto tiempo, porque no es lo mismo la temperatura ni el tiempo, sobre todo, que usamos dentro del horno, que es mucho mayor que usarlo en la prensa común y corriente que usamos de taza. Acá estamos haciendo en 190 grados por 540 segundos, obviamente que metemos 4, 5, 6, 10 tazas, entonces el tiempo ahí lo equipara y lo vale, el tiempo que tengo que esperar igual entre que le ponemos la taza y suba la temperatura y vuelva a la temperatura que tiene que para iniciar el proceso. Pero bueno, el tiempo lo vale y la cantidad también, entonces por eso es muy bueno tener un horno cuando ya estamos trabajando en lo que es una producción masiva. Volviendo a lo del papel, Matías, que digamos que tiene entonces dos finalidades. El papel tiene dos finalidades. Poner un papel es un papel común, nada de papeles raros, es un papel común, un A4 que tenga que usamos para la impresión común cotidiana que tenemos en la casa. Tiene dos funciones, la una es ajustar un poco más, ayudar a la malla a que se amolde un poco más a la taza y haga más presión, y la otra es que la tinta, que tiene el mismo papel que tenemos de sublimación, no pasa a la malla, porque no ha pasado nosotros antes en tratar de inventar esto o probar qué podíamos hacer, que manchamos todas las siliconas y obviamente que al ponerle en otra taza, darle otro uso, se va a pasar o va a crear un efecto fantástico. Y una tercera y la más importante, que es ese papel que ponemos, el que nos va a permitir que no quede marcada la cinta ni que tome otro color más oscuro nuestra taza. Sí, ayuda, es una cobertura muy buena que hace hacia toda la taza. Sobre todo que si ustedes mismos se quieren probar y tienen alguna taza para probar y están usando el horno, prueben usar una sin la malla, o sea, con la malla, perdón, sin el papel adentro, y otra con el papel adentro, y van a ver la diferencia enseguida. Se van a dar cuenta porque van a quedar marcada la cinta, van a quedar marcada donde no tocó el calor, donde no está abrazado, queda todo marcado en el horno, queda todo marcado, sale toda la luz. Pero bueno, es eso, nada más, es tratar de buscarle, ponerle un papel y nada, lo van a solucionar enseguida. Pero hagan la prueba si se sacan las dudas ustedes mismos también. Así que bueno, vamos ahora a empezar el proceso de sublimación de las tazas y enseguida volvemos. Seguimos trabajando, tercer gran paso para tener nuestras tazas sublimadas. Después de colocarles estas abrazaderas de silicona, como bien explicó Matías, vamos al horno, ¿sí?
El horno lo tenemos a 190 grados y ya está reseteado a 540 segundos, ¿sí? Como verán, la temperatura que me marca acá es 174. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que cuando trabajamos con lo que es la resistencia recta de tazas. Yo coloco las tazas en el horno, entonces hay un descenso de la temperatura. Debo esperar a que nuevamente tengamos en nuestro marcador los 190 grados y recién ahí pulsamos para dar inicio al proceso de sublimación. Esperamos y vamos a ver el último paso y cómo queda. Bueno, como ven, ya terminamos el proceso de sublimación, terminamos el ciclo y vamos a sacar nuestras tazas. Están muy calientes, así que hay que tener mucho cuidado, usar guantes, siempre estar protegidos. Apagamos nuestro horno. Vamos a poner acá porque no nos queda el lugar. Bien, desabrochamos simple con un clic. Empujamos siempre la parte de atrás, sacamos, acá está nuestro papel. Si se alcanza a ver cómo pasa la sublimación hacia el papel, esto mismo le iba a quedar en la agarradera, así que con esto evitamos que quede manchada la agarradera, porque después es muy difícil sacarlo, por no decir imposible. Sacamos. Se alcanza a ver. El brillo y la terminación que le da el horno es de otro nivel. La verdad que por más que tengas una buena resistencia de tazas comunes, no le da el brillo que le da el horno. Es otro tipo de brillo, es otro acabado, es mucho mejor, más presentable. Vamos a la otra. Se alcanza a ver el brillo. Mostramos de cerca igual, Matías, que no hay ninguna marquita de la cinta. No hay acá. Vamos a ver para que está medio caliente. Con mucho Ahí cuidado. podemos ver. Nada, impecable. Que quedan blancas, blanquitas. Sin ningún tipo de marcas de la cinta, ni del papel, ni de la malla siliconada. Y quedan súper brillosas. Que esto lo meten en agua, nosotros acá porque no lo tenemos en este momento, pero lo meten unos segundos, unos minutitos en el agua temperatura ambiente y listo. Acá se puede ver el brillo que tienen, impresionante. Con respecto al agua, Matías, vamos a aclarar que tienen que preparar un recipiente, puede ser un baldecito, una palangana, agua a temperatura ambiente y colocamos recién ahí la taza. No es que del horno va al chorro de la canilla, no, tiene que ser agua en un recipiente. Perfecto. Sí, bueno, así quedan las tazas en horno, muy fácil de usar, muy buena la terminación que queda, muy bueno el acabado, así que les recomiendo que pueda pasarse a usar horno y es otro nivel. Así que, ya, como explicamos siempre, no tiene que ser un horno específico de sublimación, puede ser un horno común, tiene que ser eléctrico obviamente, que tengan en la casa, que no lo usen, o que por ahí a comprar hoy en el mercado un horno que venden específicamente sublimación. Pueden comprar alguno en cualquier local, cualquier casa de electrodoméstico, muchísimo más barato y usarlo. Es así, las temperaturas son siempre las mismas, los tiempos son los mismos y nada más. Así que no sé si queda algo más. No, recordar el tiempo, la temperatura y por supuesto nuestras redes para que nos sigan. El tiempo para lo que es cerámica son 190 grados, la temperatura 190 grados por 540 segundos, que es el tiempo para lo de cerámica. Así que nada, lo esperamos para que nos sigan en nuestras redes, sobre todo en YouTube, que vamos a estar subiendo los videos.
es Apumba Sublimación. Nos siguen ahí, queremos tener muchos suscriptores. Así que estaría Se suscriben bueno. y nos dan el like y Nos también dan like, cualquier tipo de ponen consulta que comentarios. en la caja de comentarios lo pueden hacer, así que los esperamos ahí. El próximo video vamos a estar hablando de la Epson, la F570, el plotter que estamos usando, que ya vamos a cumplir un año usándolo. Así que el próximo video se va a venir con ese porque creo que somos los primeritos en tenerla. Ya hace un año y vamos a contarle un poco los pros y los contras de lo que tiene esta máquina para aquel que la quiera comprar, ¿no? Así que nada, bueno, saludamos. Hasta luego. Chau, chau.